Chicos, les tengo una sorpresa hoy. Para los amantes de los coches clásicos, les tengo todo tipo de coches de todos los años. Van a flipar con esta noticia. Empecemos por un Peugeot, una camioneta. Y claro, tiene para cargar materiales. Yo soy amante de los coches, hay muchos que ni conozco las marcas, ¿no? Este sí es Humber, pero por el 403 ya sé que es un Peugeot. Un detalle importante, están matriculados, es que aquí todos estos coches están en la calle. Mira aquí un MG Alfa Romeo. Este coche en su tiempo marcaba 220 kilómetros, es de los mejores y de los más rápidos. Y miren el Fiat. Qué bonito, vamos a verlo por dentro. Austin. Y aquí un Triunfo. Miren qué bonito. Vamos a verlo por dentro. Qué belleza. Un Rover. Debe tener unos cuantos años. Esto va subiendo el nivel. Aquí están Mercedes. Varios modelos de varios años. Olsen. Yo, de estos sí había muchos allá en Cuba. Miren el Citroën con techo descapotable. Miren por atrás. Este es muy parecido a los Fiat. Y este es el famoso Volkswagen, el escarabajo. Aquí hay otro de color gris. Este no sé ni, parece, tiene pinta de ser un Fiat. Y este, si saben cuál es, que me lo dejen en los comentarios. Este tiene matrícula de Tenerife. Miren qué bonito. Y este maletín parece que hace de maletero también. Otro escarabajo, otro Volkswagen descapotable. Qué belleza. Otro Citroën parecido al que les enseñé anteriormente. Y aquí el famoso SEA 600. Miren qué decoración más bonita por dentro. Cómo se mantiene. Otro Hillman. Fíjense la cantidad de coches que hay. Esto es grande, pero grande, grande. Te lo puedo enseñar todo, no se preocupen. Hablando de palabras mayores, lo que está hablando de BMW, la serie M, para correr, lo que le encante el tema de las carreras. Aquí tienen, de verdad, Volkswagen descapotable, pero ya mucho más nuevo. Aquí también tienen otro más antiguo, otro Volkswagen de los que son GTI. Miren este, qué chulería. Este me cabe en la sala de la casa. Qué belleza. Bueno, por dentro está un poco feo, pero está bonito, está bonito. La marca, a ver si puedo buscarla. More, ni sé. Bueno, este sí, usted sabe que es un Mini, es el famoso, los Mini que son de la misma casa de la BMW. Y ya no se basta con poner el coche, sino también con poner su exposición aquí atrás. Qué belleza. Lo pude leer, Morri. Miren este, qué cosa más bonita. Es un Mini también. En este descapotable, Austin, inglés. Qué belleza. Y lo que está al lado nunca lo había visto, pero es un Toyota automático. Este por la carita debe ser el Jaguar. Cochazo. En su temporada eran los coches de lujo. Lo que no me gusta mucho es el cuerpecito atrás que tiene. Un MG descapotable también. Aquí un Volkswagen. Vamos a ver el MG.
Miren esas llantas de rayos. Otro Jaguar, pero descapotable. Miren qué belleza. Otro descapotable, pero MG. Esto es como para volverse loco, ¿no? Aquí tenemos de nuevo el famoso Alfa Romeo. ¿El Alfa Romeo? Todo un clásico. Otro Austin. Miren el coche este. Esto debe ser un Jaguar, por el estilo, pero déjeme confirmar. Sí, un Jaguar. Ya están mirando el Jaguar ahí en su trompa. Qué belleza. Morgan. ¿Te imaginas? En inglés. Tú y yo aquí en este descapotable por todo Gran Canaria. Qué escándalo. Los amantes de los coches americanos, Jeep Willys. Esto se usaba mucho para la guerra. Esto es una bola de hierro, pero es un 4x4. Y aquí tenemos ya un poquito de años más adelantado, el señor Porsche. Pensé que era un Porsche Carrera, pero no. CD 250. Wow. Sigue teniendo años, pero sigue siendo un cochazo. BMW descapotable. Qué belleza. Y aquí al lado tenemos un Mercedes. De bastantes añitos, pero muy bien conservado, ¿no? Miren el techo. Y miren por dentro. Mercedes 230 SL. Este me acercaré porque en realidad no sé ni lo que es. Dice GT. Déjeme a ver si le veo la marca. Un poquito extraño, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes saben qué marca es, déjenmelo en los comentarios. Bueno, les voy a enseñar todo, pero son varios. Un Mercedes, un Renault. Ya este se sabe que es Alfa Romeo. Ahí vemos la bandera italiana. Pero miren para el cohete ese que está ahí. ¿No se la mujer? Wow, wow y wow. Es un Chevrolet Corvette americano. Miren para eso, señores. Por dentro. Y miren ese trasero que tiene. Y las gomas. Corvette. Renault francés. Qué bonito. Está muy bonito. Está adaptado para carrera, pues eso tiene tubos y tiene de todo. Pero miren para aquí. Qué bonito está este. Creo que me perdí aquí. No sé qué marca es. Bueno, me lo dicen. El Opel. Un Opel totalmente deportivo. En las llantas esas. Qué belleza. Otro Opel. Color negro. Muy bonito. El SEA no puede faltar. Aquí tenemos el SEA clásico de toda una vida. Cara belle. Bueno, cara tiene. No sé si es belle o bella, pero no es de mi gusto. Está un poquito estrambótico. Es un Renault. Un Renault. No sabía la marca hasta que no lo vi por atrás, ¿no? Miren este Fiat también. Un clásico. El color está bonito, pero muy cuadradito. No es de mis gustos tampoco. Fiat sí los he visto todavía
en la calle, los veo rodando mucho, pero qué bien conservado está, con su rodilla, con todo. Miren qué belleza este borbaje, escarabajo. Qué bonito está. Miren para adentro. Este es de carrera también, por lo que veo. Tiene asientos atrás, pero miren por dentro. Otro Alfa Romeo, demostrando su poder. Aquí podemos echar un vistazo a su flamante motor, que en su época eran de los coches más rápidos que habían. Se lo puedo asegurar. Wow, miren este Fiat. Qué bello. Qué bonito, por dentro, por fuera, por donde quiera. Van a ver ahora su parte trasera. Es un Fiat de competición, lo dice ahí, de rally. Esto para los no conocedores de este mundo de los coches, Abarth es también de la familia de los Fiat. Lo que pasa que es mucho más potente. Coches que tienen más caballaje. Italiano. Este le está haciendo propaganda al cigarro Marlboro. Bueno, a todo, de todo un poco. Pero miren qué bonito. El clásico Sea de toda una vida. Habían miles y miles. Sea Panda. Creo que sea Panda o sea Tanda. Yo creo que debe ser Tanda. Viajando con Tanda. Y aquí tenemos este Sea. Muy bonito. Muy bonito. Renault GT Turbo. Muy normalito, muy básico. Yo con el mundo de los Renault y este también. Aquí sí hay bastante Renault. Ya pueden mirar. Tal vez ustedes conozcan más de esto que yo. A mí me encanta este mundo de los coches. Y terminamos con este Renault azul. En la familia de los Renault. Y aquí un poco más al lado ya habla de palabras mayores. Hablando de un Porsche. Déjeme fijarme por atrás a ver si dice el modelo. Quizás sea hasta un Porsche Carrera de los antiguos. Pues no dice el modelo, pero está muy, pero muy bonito. Toyota. Toyotica. Los Toyotica son los coches más duros del mundo. Lo que pasa es que son un poco gastones, ¿no? No han podido buscar esa combinación de que sean los coches más fuertes del mundo y a la misma vez que sean económicos. Wow, BMW Alpina. Si ven este BMW Alpina con respecto al BMW Alpina del 2024, se caen para atrás, pero es que esto está muy, pero muy bonito. Todos estos son de competición. Miren los hierros allá atrás. Pero qué bonito. Muy bonito, muy bonito. 2002. Fiat Panda. Vuelvo y rectifico de ser Tanda. Y aquí seguimos mirando clásicos. Que sé que me encanta, me encanta. Datsun. Esto es japonés, me parece. Datsun. Miren qué bonito. Signo, todo el mundo sabe cuál es el emblema ese, ¿eh? Ese es el Honda. Uno de los primeros Honda Civic, el modelo de Civic, imagínense el Honda Civic de ahora, que es todo un espectáculo, ¿no? Parece que los americanos siguen ocupando
un gran espacio aquí, aunque estamos en Europa, un forex court. Otro Austin parecido a los que le enseñé anteriormente. Aquí tengo un Fiat, más Fiat. Nos fuimos para Italia ahora. Y fíjense el Fiat como es muy similar al Sea. Y este parece que el copiloto lo reconozco, ¿no? Hola, Haití. Aquí Renault, vamos a ver el motor, lo tienen abierto para algo. Aquí le falta el motor o tiene un motor muy pequeño. Este también es de carrera. Qué belleza. Volkswagen. ¿Pero por qué se habla así? Y este aquí al lado, otro Porsche. Aquí se ve más capacidad de motor, ¿no? Miren qué bonito este coche inglés, el Triunfo. En realidad he estado en muchos lugares de coches clásicos, porque nosotros grabamos toda la fiesta, casi todos los fines de semana, y muchas veces hacen exposición de coches, pero nunca había visto una exposición de coches clásicos tan grande como esta que hay aquí en el Parque Santa Catalina. El SEA. Y aquí tenemos el flamante Toyota GT. Estos coches casi todos son de competición. No le estoy enseñando todos los detalles por dentro porque sería interminable el vídeo. Este es el famoso Lotus, coche de alta gama. Siento un poco incómodo, ¿no? Para esa época. Entonces un asiento de ahora que tiene hasta masaje, ya se pueden imaginar. Pero el Lotus es un cochazo. Se subió, ya no se quería más, dejaron subir el Bueno, este es Lancia. Bueno, está diciendo dónde es, ¿no? De Moya. Pues felicidades para el dueño de este cochazo. Lancia, seguimos con Lancia ahora. Los modelos de Lancia. Abarth, es de la familia Lofía. Aquí dentro hay alguien. Aquí dentro hay Sí, ahorita me encontré a Haití. Y a ver a quién tenemos ahí. Qué belleza. Qué bonito, muy bonito. Sí, esto es relajante este paseo, que puedes ver este coche, pero si miras un poquito más atrás ves el flamante crucero Celebrity Ape. En nuestro canal hay más, bueno, hemos cogido 13 cruceros. Hay mucha información sobre cruceros, también la pueden consultar. Te invito como siempre que te suscribas y puedas ver de todo en este tipo de viaje que para nosotros es el más económico. Bueno, todos estos coches están muy bien, pero yo me quedo con este, señores. Yo me quedo con este porque esto, aquí sí hablamos de palabras mayores. Miren el Porsche, uno de los que siempre ha cogido primer lugar en las competiciones. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. No sé si con ese alerón podré manejarlo. Me llevaré cada cierto tiempo una persona por delante. Pero qué bonito. Y claro está que en todos los eventos esto tiene que estar presente el refresco de aquí de Canarias, Clipper. Ya lo estoy mirando por ahí. Ahí tenemos el Clipper nuevo de naranja. No tiene azúcares añadidos y aparte tiene un 7% de porcentaje de zumo de naranja.
Vale, perfecto. Ah, qué bien. Gracias. Pues vamos a ver, ¿qué A tal? ver, ¿te gusta? Ese por lo menos no te va a engordar porque no tiene azúcar. Está muy rico, sabe bastante a naranja. Tiene 7% de zumo de naranja, está bueno, muy bueno. Ahora llegamos a esta parte que me flipa también. Está hablando un MG. Pero fíjense lo que tiene al lado. Eso lo conozco a 10.000 leguas porque les voy a decir un secreto. Mi primer coche fue un Ford del 1929. Ya se puede imaginar lo que era descapotable. Pero miren qué belleza. Esto era un cochazo. Bueno, aquel lo único que tenía, caminaba muy bien. Lo que pasa es que el motor de arranque había que empujarlo, pero arrancaba nomás de darle un empujoncito, ¿no? Ahora más adelante les voy a enseñar otros que son similares a ese. Posiblemente este camión tenga más lujo y esté mucho más bonito que los que hay circulando por las calles. Esta marca es americana, se llama Studebaker. Los hay en coche y camiones. Ya ven de que conozco algo, ¿no? Algo por lo menos conozco de coche. Chevrolet del 1957. Esto, miren el motor que tiene, pero fíjense, americano, ya se sabe que es americano. De esto sí tengo que conocer porque ustedes saben que si quieren un museo de verdad viviente sobre estos tipos de coches, en Cuba sí. Aquí tenemos la bandera y es todo un lujo. Lo único que tienen estos coches es los gastones, pero bueno, para el cubano no es un problema. El cubano le pone un motor de Perkins, de riego, de lo que sea, y te pasan por la autopista a una velocidad que tú vas a un coche moderno y es increíble la velocidad que andan y están así, impecables como está este. Siempre que haya coche tiene que haber un coche de bombero, ¿no? Porque este Chevrolet, miren los coches de bomberos de aquella época, ¿no? Vamos a mirarlos por atrás. Bueno, un paréntesis, ahí tenemos estos cochecitos que es para el turismo también, que son eléctricos. La guagua de turismo que sale de aquí mismo. Y bueno, aquí hay un bombero que está un poco cansado, se quedó ahí descansando. Pero miren qué espectáculo, señor. Esta marca de verdad no acabo de ver cuál es, ¿no? No sé si era un Studebaker. Pero miren qué belleza, qué belleza. Ahora, si quieren ver el primer coche que yo tuve en Cuba, aquí lo tienen. Era de este color, pero este modelo. Un Ford del 1929. Sí, no, descapotable. Le podías a pocos kilómetros quitar la capota, ¿no? A pocos kilómetros. Pero tiene su cosita, ¿no? Tenía una palanca, que debe ser aquella que está al lado del timón, que si tú lo atrasabas era el tiempo, empezaba aquello a disparar tipo fuegos artificiales que todo el mundo tenía que mirar. Y el claxon nunca se me olvidará, hace como si fuera un león. Pero miren, este era el coche de Tanda. ¿Quién ve viajando con Tanda con este coche actualmente? Muchas veces le pones la palanca donde va caminando solo y yo me ponía aquí al lado. Locuras que hacíamos cuando éramos más jóvenes. Pero miren qué belleza, señores. Qué belleza. El único problema era ese, que el motor de arranque nunca lo pude arreglar, pero lo empujamos con dos personas y arrancaba perfectamente. Ahí tienen el coche de viajando con Tanda. ¿Cuál? Ford. Este es similar, lo que pasa que este no es descapotable. Americano también, pero este es un año más. Aquel 1929, este es 1930. Pero muy similar, muy similar. Vamos con los coches americanos cuando vayan a hablar de lujo en Estados Unidos, el Cadillac. Este es V12, ya se pueden imaginar. Aquí esto nada más podían montar la gente rica. Esto es un cochazo, no tiene que ver con los de al lado que son Ford
ni ninguna de estas cosas. Miren el asiento que se podía habilitar atrás. Nos seguimos en Estados Unidos, los otros coches son americanos. Por la forma debe ser un Opel. Vamos a ver. Insignia, Opel. Que de estos coches en Cuba había mucho. Mira otro Opel más aquí. Ya la idea es que es interminable. Empecé por ahí, di la vuelta completa y termino aquí como siempre. Espero que le haya gustado este lindo recorrido de coches clásicos y nos vemos en la próxima aventura. Chao.